vamos a hacer el repaso. Aquí tenemos tres puntos. El primero es hallar el área bajo la curva normal entre un z de menos 0,85 y otro z2 de 2,05. Entonces allí, ¿qué sugerimos? Entonces podemos hacer el gráfico. Sí, podemos hacer el gráfico donde tenemos entonces el z de menos 0,85, ¿sí? Y tenemos otro z2 que vale 2,05. Entonces la idea es encontrar cuánto vale esta área. ¿De acuerdo? Para eso entonces nosotros vamos a tener que hallar esta área y le restamos esta área de acá. Por lo tanto, tenemos que ir a la tabla Z a buscar estos dos valores. Entonces vamos a buscar el z de menos 0,85. Vamos a los negativos. Menos Profe, ¿cómo 0,85. es que sabemos que hay que hallar el área del lado izquierdo? Mira que siempre la tabla Z nos está entregando el área del lado izquierdo. Entonces, como aquí estamos hablando de calcular entre, ¿sí? Como es entre, debemos de tomar el área más larga y restarle el área más corta, ¿sí? Es decir, tenemos algo así. Tenemos el área del 2,05 que sería toda esta área y luego le restamos el área del menos 0,85 que sería esta área de acá. Si hacemos eso, entonces estamos encontrando el entre, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ah, listo, Tenemos profe, dale. entonces primero el de 2,05 y luego tenemos el de menos 0,85. Entonces busquemos primero el negativo, el menos 0,85. El menos 0,85 estaría aquí menos 0,8. Bueno, aquí un poquito. Menos 0,8, ¿sí? Y el 5 estaría acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cruzar estos dos y encontramos que el área que corresponde es 0,1977. 0,1977 sería esta área, 0,1977. Y ahora vamos a buscar el z de 2,05. Entramos acá, 2,05. Tendríamos que identificar primero el z de 2 solito y luego el El cero 0,5. cinco. Tenemos de aquí, vamos acá y en este caso el acumulado sería 0,9842. No, profe, eso no más arriba. ¿Qué le pasó? Sí, es uno más arriba, sí. ¿Sí me Uno equivoqué? más. Ah, qué pena. Ay, sí, mira, esa línea me quedó mal, pero me voy bien aquí. Ta, ta, Sería ta, 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 ta. 0,9798, creo. 98. Sí, qué pena, gracias. 0,9798. 0,9798. Entonces aquí tendríamos 0,9798. Entonces luego tendría que restar, ¿sí? Entonces tenemos 0,9798 por acá y por acá 0,1977. Por lo tanto, entonces esa probabilidad sería 0,9798 menos 0,1977 y esto daría, a ver, yo miro aquí, sería, que aquí me enredé con esto, 0,7821. ¿Listo? Y Listo. esa sería la solución. ¿Sobre eso alguna duda? No, señor. Muy bien. Te voy a borrar este. ¿Listo? Ahora tenemos que calcular
el área a la izquierda de Z, que es Z menos 0,71. Entonces, como dice a la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, tenemos aquí el menos 0,71, estaría más o menos por aquí. Recuerden que en la mitad siempre el área da 0,5, ¿no? Aquí el área es 0,5, entonces si dice, perdón, 0, 0. Aquí es 0. Entonces si dice menos 0,71 estaría por aquí un poquitico más Siempre a es la cero izquierda. ahí. Sí, en la mitad siempre es 0. Listo. Entonces aquí tendríamos menos 0,71. Y como me dice a la izquierda, entonces aquí tengo a la izquierda, sería esta área de acá. ¿Listo? Podemos aprovechar y de una vez hacer el otro punto. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos área a la derecha. Y como dice área a la derecha, entonces tendríamos la siguiente situación. Tenemos aquí el 1,41 podría estar por aquí, 1,41. ¿Sí? Entonces, como dice a la derecha, área a la derecha sería por acá. Sí, sería esta área acá. Diferente al punto anterior que era entre, ¿no? Entonces aquí, área a la izquierda, área a la derecha. Quiere decir que para el punto del área de la izquierda, ¿qué sucede? Tenemos que simplemente ir a buscar en la tabla Z porque la tabla Z me arroja los valores a la izquierda. En cambio, para el punto a la derecha, ¿qué debemos de tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que vamos a usar el 1, sí, el 1, y le vamos a restar esta parte de acá. Uy, coloquemos en eso, gracias. Le vamos a restar esta área de acá, ¿sí? Para poder obtener el área a la derecha. Entonces vamos a buscar el Z de menos 0,71. Menos 0,71. Tendríamos acá el menos 0,7. Aquí el 1. Aquí bajamos. Sería este. 0,2389. 0,2389 sería la respuesta, ¿sí? 0,2389. Y ahí terminaría el punto. Y para el área a la derecha de 1,41, vamos a buscar en la derecha el 1,41. Aquí tenemos 1,4. Este sería 1,40. 1,41 sería este que está acá. Sería 0,9207. 0,9207 sería esta parte de aquí. 0,9207. Pero como nosotros necesitamos es esta área de la parte derecha, vamos a tener entonces que usar el 1. Quedaría 1 menos 0,9207. Y eso nos daría 0,0793, creo. 1 menos 0,9207. 0,0793. Listo, ese sería el área de la derecha de 1,41. Porque cuando toca hallar el área de la derecha, siempre lo rezamos con 1. Sí, siempre. Ah, listo. Siempre lo vamos a restar con 1, sí, exactamente. Listo, muchachos. Entonces, eso es como la primera parte del examen. Bueno, vamos a borrar esto ya. Ojalá se hace igual, ¿no? ¿Cómo? Bien, entonces aquí tenemos otro punto. Sería el área a la derecha de Z es igual a 0,0314. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hallar el valor de Z. ¿Sí? Hallar el valor de Z cuando el área a la derecha es 0,0314. Entonces en la anterior era calcular probabilidades, áreas. Aquí lo que tenemos que hacer es hallar Z. Sí, hallar Z. Entonces, ¿en qué cambia? Tenemos ahora el gráfico y ahora conocemos que esta área de aquí, este pedacito,
vale 0,0314, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué debemos de tener en cuenta? Similar a lo de ahora, debemos de tener en cuenta que todo esto vale 1 y que cuando busquemos en nuestra tabla de probabilidad lo que vamos a hallar es el área del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de restar 1 menos 0.03, ¿no? ajá, sea que siempre los números 0,0314. positivos a la derecha se les resta con 1. Sí, entonces aquí nos quedaría, tendríamos que buscar 1 menos 0,314. Entonces 0,314. Eso me daría, perdón, un momentico. 9686. 0,9686. Entonces aquí el procedimiento no es buscar la z, sino buscar qué valor de z tiene el acumulado 0,9686. Entonces como está por encima de 0,5, tenemos que ir a buscar en los positivos, 9686. Entonces 9686, a ver, yo veo, aquí está, miren. Quiere decir que ahora nosotros tenemos que ir y decir cuál es el valor del z. ¿Sí? Entonces en este caso el valor del z sería 1,86. 86. Exacto. Entonces esa sería la diferencia, ¿sí? En el anterior era encontrar el área. Aquí es encontrar el z, que es igual a 1,86. ¿De acuerdo? Esa sería como otra opción de pregunta. Entonces una opción Profe, es, ¿sí? si en este caso fuera el mismo de que digamos hallar el valor de z, pero si esta vez a la izquierda no se le restaría el 1, ¿no? Ah, no se le restaría. Simplemente se buscaría en la tabla del z y ya. Ajá, exactamente. Exactamente, es eso. Listo. Muy bien. Entonces voy a mirar el otro ejemplo del uso de la base de datos. Ya denme un segundito aquí ya. Esperen, me organizo aquí. Bien, entonces, supongamos que tenemos una base de datos. Ya voy a compartir la pantalla. Tenemos una base de datos. Y queremos encontrar la probabilidad de que hayan datos mayores de 165 y datos menores de 90. Sí, digamos que aquí pues no les entregué un contexto, pero pues, en el examen sí les entrego, digamos, un contexto. Por ejemplo, cuánto es la duración de un artículo, cuánto es el tiempo en que tarda en fallar. Entonces hay como varias opciones allí. Entonces aquí tenemos 300 datos, ¿sí? 300 valores. Entonces, como esto es una variable cuantitativa, recuerden que en la binomial es sí o no. Aquí como es cuantitativa, entonces vamos a suponer que se distribuye normal, ¿sí? ¿Cómo se distribuye normal? Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la media o promedio. Lo obtenemos promedio, ¿sí? Seleccionamos acá todos los datos, promedio de todos los datos, mis 300 datos. El promedio sería 101.95, que eso lo podemos redondear a 102. Vamos a redondearlo de una vez. 102, aunque la idea es pues hacerlo con todos los decimales. Y lo otro que debemos de calcular es la desviación estándar, ¿sí? En este caso sería desviación estándar muestral. Esto es siempre en investigación trabajamos con muestras. Entonces quedaría desves.m. Y de nuevo seleccionamos todos nuestros datos hasta el final. Y de esta manera ya tenemos entonces el promedio y también tenemos la desviación estándar. ¿Qué debemos hacer? Debemos de calcular los valores de z. Sí, vamos a calcular los valores de z. Aquí tenemos que un primer x de interés, primer x es más de 165. Por lo tanto, el x sería 165. Vamos a hallar entonces el z para 165. Sería igual a
165, le restamos el promedio y esto lo dividimos por la desviación estándar, ¿sí? Aquí obtenemos entonces el valor de z. Si el valor de z sería 1.15 positivo, ¿sí? 1.15 positivo. Si nosotros hacemos el gráfico, si hacemos el gráfico, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos la distribución. Si tenemos la distribución, el promedio nos dio 102, ¿sí? 102. Entonces aquí tendríamos 102, que es el promedio. Recuerden que el z sería igual a x menos, x solito menos el promedio, mu, sobre sigma, pero mu se estima con x barra y sigma lo estimamos con s, ¿sí? El muestral. Entonces tenemos el promedio 102 y luego nuestro interés es que sea más de 165. Como dice más de 165, el 165 estaría por acá, si es el x de interés. Y como dice más, entonces sería esta área de acá. Como ya lo vimos, Profe, ese 102, ¿de dónde es que es acá? este 102 lo obtuvimos, ya les voy a mostrar. Este 102 es el promedio es tomar todos los Sí, el datos, promedio. sumarlos y dividirlo por n. ¿Sí? El 165 es el que tenemos que recordar cómo lo obtuvimos, entonces sería z es igual a... perdón. No, el z es el que tenemos que mirar. El z para 165 sería z es igual a 165 menos 102 sobre la desviación estándar, que en este caso la desviación estándar nos dio 54.62. 54,62 y esto nos dio 1.15. 1,15. Quiere decir que el z, si cerremos micrófono muchachos, el z que vamos a buscar es 1.15. Entonces vamos a nuestra tabla de positivos, buscamos el 1.1, ¿sí? Y luego el 5 porque es 1.15. Me voy por aquí y este sería el área, 0,8749. 0,8749 sería esta área de acá, 0,8749, ¿sí? De aquí hasta acá. Pero como nosotros necesitamos es esta área, el área rojo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el 1 y le restamos 0,8749. Entonces me quedaría 1 menos 0,8749 y eso nos daría 1 menos 0.8749 nos da 0,1251. 0,1251. Sí, porque recuerden que la suma de estas dos áreas me tiene que dar 1, ¿no? Toda el área bajo la curva da 1. Ese sería el resultado. El resultado sería una probabilidad de 12,51%. 12,51%. ¿Listo? Y para el otro punto que dice menos de 90, entonces, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos el promedio, que es aproximadamente 102. ¿Listo? Entonces sería algo así. Tenemos aquí, bueno, vamos a reemplazar este que ya el otro lo hicimos. Entonces aquí, listo. Entonces sería el 102 que está en la mitad, que es la estimación de mu. Y luego dice que es menos de 90, entonces el 90 está como por aquí. Entonces sería área del lado izquierdo. Entonces solamente buscamos el z, que sería 90 menos 102, sobre la desviación estándar, que nos dio... La desviación estándar nos dio
54.62. Y lo podemos hacer en Excel, ¿no? Nos queda más fácil aquí en Excel. Hagámoslo aquí en Excel. Entonces el otro z, que es para un x de menos de 90. Pues cerremos los audios, muchachos, que esto distrae. Entonces aquí sería z igual. Tomo entonces 90 menos el promedio, cierro paréntesis, dividido. La desviación estándar me daría menos 0,22 aproximadamente. Vamos a aproximarlo aquí. Menos 0,22. Quiere decir que debo ir a buscar un z de menos 0,22. Si este es el que debo buscar en la tabla. En la tabla antes voy a buscar menos 0,22 en los negativos. Menos 0,2. 22 me daría entonces este. 0.4129. 0.4129. Por lo tanto, el resultado sería 41,29%. ¿Listo? Ese sería pues usando una base de datos. No cambia mucho, sino que simplemente tienen que hacer pues uso de Excel para obtener la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver este ejercicio. Dice, debido a la crisis económica, una empresa reporta que el 20% de sus cuentas por cobrar hacia otras compañías se encuentran vencidas y un contador toma una muestra aleatoria de 10 de esas cuentas. Que debemos determinar la probabilidad que exactamente el 50% de las cuentas estén vencidas y más de 7 cuentas estén vencidas. Entonces, importante que recordemos que en la distribución binomial, debemos de tener dos opciones, ¿no? En este caso es, por ejemplo, si está vencida o no. Entonces, si la cuenta está vencida o no vencida. ¿Sí? Entonces es dicotómico, por eso podemos usar binomial. Entonces dice la Ve, pero probabilidad. una pregunta, ¿uno cómo se da cuenta que es bimonial? Binomial, Sí. porque es dicotómico. Si por ejemplo estamos trabajando, se enferma, no se enferma, la bombilla falla o no falla, diferente al anterior que son números, ¿sí? Cuando es cuantitativo, entonces usualmente uno trabaja con la distribución normal siempre y cuando pues se cumpla que hay normalidad. Entonces, si es numérico, Listo, profe. para efectos de la clase, si es numérico, usamos la normal y si es dicotómico, usamos binomial. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, continuemos. Entonces, si dice probabilidad de que x sea igual a k es igual a n combinado k por la probabilidad a la k por q a la n menos k. ¿Sí? Recuerden que esa es la forma de obtenerlo. Entonces, en el primer ejercicio, en el A, nos preguntan exactamente el 50%. Entonces, en este caso, K valdría el 50%, 50% de 10. Entonces, como si multiplicara 0.5 por 10, entonces K me daría 5. Por lo tanto, me quedaría probabilidad de que X sea igual a 5. En este caso, el n que tenemos son 10 cuentas, ¿sí? 10 cuentas. Y me dicen que la probabilidad de encontrar cuentas vencidas es del 20%. Entonces aquí tendríamos que n valdría 10, ¿sí? N valdría 10 y P valdría 20%, que debemos expresarlo en números, sería 0,2. Y recuerden que Q es 1 menos P, por lo tanto Q sería 0,8. Entonces aquí tendríamos N vale 10, K vale 5,
P vale 0,2 a la K que sería 5 por Q que sería 0,8 a la K que en este caso coincide y sería 5 también. Entonces esto lo podemos resolver usando Excel también, lo podemos resolver con Excel. Vamos a hacerlo aquí en Excel, aquí al ladito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hallar el combinatorio, entonces combinatorio entre 10 combinado 5. Luego la potencia de 0.2 a la 5. Y luego la potencia de 0.8 a la 5. Y luego el producto de esto, ¿no? Entonces sería 252 por esto, por esto. Sí, esta sería la opción paso a paso, ¿no? Entonces nos daría 0.0264. 0.0264. O si lo prefieren, podemos usar la fórmula, ¿no? Hay una fórmula que dice igual distribución binomial n. Aquí me dice cuál es el número de éxitos, es decir, nuestro valor de interés es x, k de 5, entonces sería 5. Punto y coma, ¿cuánto es el n? En este caso son 10. Luego me dice cuál es la probabilidad de éxito, pues es 0.2. Y luego recuerden que no queremos el acumulado, sino que queremos el valor específico, entonces le escribimos falso, ¿sí? Y obtenemos el mismo resultado, ¿sí? 0.0264. Entonces, por cualquiera de las dos formas pueden hacer el cálculo. Quiere decir que la probabilidad de hallar exactamente el 50% de las cuentas vencidas es de un 2. Esto sería 2,64%. ¿Listo? Muy bien, ahora hagamos el punto B. Entonces, para el punto B, ¿qué tenemos? Para el punto B dice que más de 7 de las cuentas estén vencidas. Como son más de 7, sería de 8 en adelante. Sería 8, 9 y 10. Entonces tendríamos que colocar algo así. Sería probabilidad de que X sea mayor de 7. Sería igual. Vamos a usar el 1. Tendríamos que usar el 1. ¿Sí? Ah, no, perdón. No lo hagamos así. Igual a 7 sería la probabilidad de que X sea igual a 8 más la probabilidad de que X sea igual a 9 más la probabilidad de que X sea igual a 10. Esa sería la forma de hacerlo. Entonces, hagámoslo en Excel. Entonces, en Excel, si usamos esta misma función, un segundo yo lo organizo aquí un poquito. Profe, ¿estas fórmulas usted dónde las saca? El Excel las tiene, eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Que recuerda que después de un repaso, no sé, ¿tú estuviste o no pudiste estar? No, creo que en esa no estuve. Ah, ya, sí, porque mira que son funciones de Excel, que nos ahorran pues un poquito el trabajo, ¿no? Nos ahorran un poquito el trabajo. Entonces, Ah, bueno, bueno. por ejemplo acá, si ustedes ven aquí, el X era 5, entonces cambiamos este X por 8. Listo, aquí está 8. Todo lo demás sigue igual. Luego yo puedo arrastrar ah, no, yo no lo puedo arrastrar, tengo que copiarlo. Tengo que copiarlo igual. Si lo copio igual, lo pego aquí, por ejemplo. Aquí entonces ya no sería 8, sino que sería 9. Y luego aquí no sería esto, sino que sería 10. Entonces miren, aquí que tenemos. Si están mirando acá en la barra del Excel, me aparece cuando X es 9, si el número de éxitos es 9. En el anterior es cuando el número de éxitos es 8. Y en el último es cuando el número de éxitos es 10. Entonces la sumatoria de estos me daría la probabilidad que
que necesitamos. Aquí está. O como lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Anteriormente habíamos hecho algo así, mira, hemos colocado el x, que en el x nosotros vamos a tener en cuenta desde el 0, ¿sí? Como son 10, entonces vamos hasta el 10. Luego entonces necesitamos conocer cuál es el P es 0.2, ¿sí? El P es 0.2. Ah, bueno, primero el N, luego el P, listo, primero el N, luego el P. Entonces para que nos quede en orden, entonces aquí colocamos el N. Aunque el N es constante en todo, realmente no necesito sino solamente el P. Y aquí entonces yo saco la probabilidad binomial. Aquí le decimos igual, distribución binomial. Tomamos entonces el número de éxitos, sería el X. Punto y coma, ¿cuántos ensayos son? 10. Punto y coma, la probabilidad de éxito, bueno, igual también es una constante, pero dejémoslo ahí. Punto y coma, falso. Y de esta manera obtenemos todas las probabilidades para los 10, para las 10 opciones. Y que les había comentado en la clase anterior, que siempre la sumatoria de todas las probabilidades nos tiene que dar 1, siempre nos tiene que dar 1. En la pregunta que tenemos nos interesa solamente estos tres resultados, que sea mayor de 7. Como nos interesa solamente mayor de 7, entonces sería sumar estas tres probabilidades. Si sumamos estas tres probabilidades, nos daría este mismo valor que tenemos acá. O sea, aquí coincide. Entonces, pues una muy buena opción, que era lo que les decía, es hacer la tabla completa con todas las posibilidades. En este caso sería de 0 hasta 10. Y le calculamos todas las probabilidades y luego escogemos. Entonces aquí tendríamos que ampliar un poquito esto porque me dio muchísimos decimales. Esto es prácticamente 0. Profe, la P que es 0.2 Ujú. es constante, ¿de dónde? No, esas yo se las entrego o ustedes las calculan. Por ejemplo, Ah, si yo ya, les ya. digo, se hizo una prueba en 10 y de esas 10 estaban vencidas 3 o 2, por ejemplo, en este caso, entonces sería 2 sobre 10. Y de esa manera obtenemos la probabilidad, ¿sí? Bueno, aquí esto me dio un número súper pequeño, esto es diminuto, ¿sí? Diminuto, sería 5 ceros a la izquierda, 5 ceros a la izquierda, esto no. Primero a ver si le coloco aquí como que me lo muestre como número. Formato de celdas. Aquí le decimos que lo coloque como número y sería entonces 0.000077. Aquí me quedaría. Profe, ¿Sí? Dime. y ahí no faltó en el de Excel que estaba haciendo, no faltó colocarle el 1 porque está a la derecha, ¿no? Pues mira que pues en este caso, como lo hicimos sumando las probabilidades, no habría problema, ¿sí? Porque estamos sumando estas tres probabilidades. Otra opción de resolverlo, Ujú. que es buena tu observación, sería, por ejemplo, colocar 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Sí, esta sería otra opción de hacerlo. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Entonces tendría que sumar de 0 hasta 7 y luego 1 menos eso. Pero creo que es más corto de la forma que lo hicimos ahora. Entonces digamos que a la derecha es fundamental sobre todo hacer el uso del 1 cuando estamos trabajando con el z. Sí, cuando estamos trabajando con el z. Pero cuando estamos trabajando Sí. con la binomial puede ser más corto hacer la suma directamente y sacar todo en Excel, ¿no? Si ustedes sacan todo en Excel, pues es como más sencillo, creería. Y pues nada, muchachos, eso era el repaso. ¿Qué preguntas tienen? Voy a parar la grabación mientras tanto. Eh,